La emisión de hoy vamos a referirnos a temas muy importantes, temas de actualidad. Vamos a hablar sobre esta campaña que se está orquestando en la capital del país para que La Guajira sea intervenida, para que se monte una gerencia ejecutiva que maneje los recursos de esta sección del país, una gerencia ejecutiva con una figura que aún se desconoce. El gerente en cuestión tendría plena autonomía para poner en orden y manejar la política y los recursos del Estado, según los proponentes en la capital del país. Eso ha generado malestar en el departamento de La Guajira y hoy vamos a escuchar diferentes reacciones. Vamos a iniciar, si les parece, amables oyentes, a ustedes este tema de la posible intervención de La Guajira. Esta propuesta que apunta a que se nombre un gerente técnico para manejar los recursos en esta sección del país. Una intervención. Vamos a escuchar hoy diversas reacciones. Inicialmente nos complace saludar al exgobernador de La Guajira, Hernando de Luque Freile. Está aquí en los estudios de Guajira Estéreo para tratar este tema de palpitante actualidad. Doctor de Luque, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, Pepe, y muy buenos días, Keila. Muy complacido de poder estar una vez más en este importante medio de comunicación. ¿Cuáles son las impresiones que le produce a usted esta propuesta que viene desde la capital del país? Bueno, lo primero que tengo que decir, Pepe, es que me sorprendió esa propuesta. Creo que es una propuesta que no sé realmente cuáles son los intereses, pero algo conlleva esa propuesta. De todas maneras, siento tranquilidad, y esa es la tranquilidad que le quiero transmitir a mis amigos en el departamento de La Guajira, al pueblo de La Guajira. Esa es una propuesta, es un exabrupto, eso no tiene pies ni cabeza. Es una propuesta que no es viable dentro de nuestro ordenamiento jurídico, de manera que no sé cómo podría pensarse en que se puede designar un gerente desde la capital de la República. Obviamente me imagino que sería alguna persona del interior del país para que reemplace a nuestras autoridades legítimamente escogidas en procesos democráticos. De manera que no siento angustia, no siento preocupación por esa propuesta. La figura de la intervención no es una figura que esté diseñada ni está planteada para las entidades territoriales. Está planteada para intervenir la economía, está planteada para intervenir en los esquemas de salud, está planteada para intervenir las entidades bursátiles, por ejemplo, las compañías aseguradoras. En efecto, lo que se puede hacer es intervenir la economía, intervenir los servicios públicos, pero no intervenir las entidades territoriales. De manera que no siento preocupación en ese sentido, y sé que a los oídos del señor presidente de la República no le puede ser agradable este tipo de propuesta. Estamos con el exgobernador del departamento de La Guajira, Hernando de Luque Freile. Doctor de Luque, en circunstancias similares en otros departamentos del país, o cuando hay requerimientos, necesidades vitales en las que debe intervenir el gobierno nacional, se conforman bloques de notables. ¿Usted, como exgobernador de La Guajira, considera que es viable que los exmandatarios del departamento hoy conformen un bloque para requerir las soluciones que tiene La Guajira, que necesita La Guajira de parte del gobierno nacional? Sí, más que viable, yo diría que es necesario para poder coadyuvar a nuestras autoridades en el cumplimiento de sus cometidos frente a las necesidades de la comunidad. Eso pienso que hay que hacerlo, pero de ninguna manera vamos a pensar tampoco que en el departamento de La Guajira estamos en un caos. Estamos ante una dificultad, entre otras cosas, porque no hemos sabido enfrentar las causas que están generando la desnutrición en los niños. Si hubiéramos podido enfrentar esas causas como teníamos que enfrentarlas, seguramente no estuviéramos como estamos. Y ojo, que la solución de esas causas tampoco están en el resorte o en la capacidad de las entidades territoriales locales. Y vemos que se está trabajando por parte de muchas entidades nacionales casi que una descoordinación total, porque entre otras cosas el factor más importante, que es el factor integrador, no está funcionando frente al tema de los niños. La ley, nuestro esquema jurídico ha diseñado un sistema integrador de parte de todas las entidades que tienen que ver con el tema, y eso no ha funcionado de ninguna manera. Cada quien va por su lado y estamos viendo duplicidad y triplicidad de tareas sobre los
los mismos puntos, sobre los mismos temas, en las mismas zonas, sobre el mismo objeto social, de manera que ahí es una terrible confusión que, entre otras cosas, no la está generando el departamento de La Guajira. Y si de intervención hablamos, porque hay algunas fallas en la planeación, por ejemplo, yo diría que ¿por qué no se ha intervenido Bogotá hace muchos años? Bogotá tiene más de 60 años de estar gastando plata, pero miles de millones de plata en el metro y todavía no lo tiene. Tiene un problema, un caos total en la movilidad, a pesar de que es la capital de la República, por ponerte un solo ejemplo, y ahí no se habla de intervención. Doctor De Luque, a veces uno no quiere pensar en eso, pero a veces sí, de que existe una conspiración mediática para generar una confusión, un caos, y para generar más desconfianza por parte del gobierno nacional hacia nuestra clase dirigente. ¿Qué sospecha usted sobre el particular? Sí, uno se sorprende de que prácticamente hay muchos medios de comunicación, inclusive yo hasta siento que a veces hay desprecio por los comunicadores de esta región del país, en donde ellos mandan a unos señores corresponsales desde Bogotá, se toman la tarea y el gasto de enviar a unos trabajadores de ellos desde Bogotá y no ocupar, por ejemplo, a los comunicadores nuestros que conocen más la real situación de lo que ocurre en el departamento de La Guajira. Entonces, y todo lo maximizan de tal manera que uno se pregunta qué es lo que está pasando, qué es lo que se pretende. De todas maneras, como te decía Pepe, yo sé que esto no va, en el alto gobierno, no va a encontrar ningún tipo de eco. Analizando el tema ya además de los medios de comunicación desde el tema político, hay fuerzas políticas que están ejerciendo presión en algunas regiones del país. El caso San Andrés, que tuvo su gerente y ya está finalizando este periodo según el presidente de la República, para el tema del agua, por ejemplo. Y los bloques regionales dentro del mismo Caribe que se han armado para unirse a diferentes causas en otros departamentos. ¿De dónde podrían provenir políticamente estas intenciones de intervenir a La Guajira? No sé yo, Keila, sinceramente, si yo tuviera la más mínima idea, tengo plena seguridad que ya lo hubiera dicho, lo hubiera confesado, y hubiera protestado y lo hubiera denunciado. Ojalá alguien me pudiera dar información de qué es lo que está pasando con La Guajira, por qué se maximizan las cosas de esa manera. Tenemos unos problemas bien graves, ciertamente, en el tema de los niños, que es lo que ha ocasionado esta propuesta de intervención, pero fíjese usted, como digo yo, ya sabemos más o menos cuáles son las causas, ¿verdad? Pero dígame qué se está haciendo para solucionar la causa. Para mí la causa principal de todo esto es el problema Venezuela. Caramba, claro, en Bogotá no saben que para los indígenas nuestros no existe Colombia-Venezuela, existe un territorio guayú. Y que yo creo que no hay ranchería de la Alta Guajira. Los que conocemos la Alta Guajira, y yo me jacto de ello, sabemos que no había ranchería que no tuviera una persona trabajando en Maracaibo, o en el estado Zulia, no había una que no lo tuviese. De manera que esa persona desde allá, con esos productos alimenticios tan baratos, en ese entonces, ella se encargaba de proveer a su familia. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Ahora es todo lo contrario. Ahora, los indígenas nuestros que estaban en Venezuela, se vinieron porque allá no hay nada. Se vinieron para Colombia, y entonces su familia ha quedado totalmente expuesta. De manera que ese es un factor muy incidente. Y sobre eso, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho con el tema en Maicao? Que recogía tanto mano de obra, tampoco, nada. ¿Qué se ha hecho con el tema? Usted sabe cuántos porteadores había en Puerto Nuevo, muchos. ¿Qué se hizo con el tema Salinas? ¿Cuántos indígenas trabajaban en las Salinas de Manaure? 3,000. ¿Qué hemos hecho con el tema del agua? Hemos visto una locura, todo el mundo trabajando, haciendo pozos de 500 metros, unos pozos exagerados quizás, que con una producción exagerada. Lo que tenemos que puntualizar y poner en condiciones de funcionamiento todos los molinos que existían en el departamento de La Guajira. Y así te puedo seguir refiriendo todas las causas para ver si realmente la estamos atacando o no la estamos atacando. A mi manera de ver, no estamos atacando las causas. Y si no atacamos las causas, vamos a seguir en esta. Hay una causa que sí es bastante compleja, que es la causa de la sequía que hubo. Pero esa se soluciona con la provisión de agua y el arreglo de todos los molinos, pero no estamos actuando en una forma coordinada de parte de todos los entes estatales que tienen que ver con este tema. Doctor De Luque, ya finalmente usted ha dicho que esta propuesta proveniente de la capital del país es un exabrupto que no es viable, pero recordemos que aquí tenemos antecedentes donde presentan las propuestas desde Bogotá y luego se llevan en cierto modo a cabo. Incluso nos han mandado especie de virreyes en ciertas crisis. Incluso lo de las regalías, cuando se
antes de llevarse las regalías, también se generó a través de los medios capitalinos un ambiente así, se desarrolló toda una campaña para desprestigiar a La Guajira, para abonar el terreno. ¿Qué hacer ante esa propuesta un poco descabellada? Finalmente, ¿qué debe hacer la clase dirigente? Bueno, muy claro, la clase dirigente debe hacer su expresión en conjunto, como decía Keila. Hay necesidad de que unifiquemos criterios de parte de los dirigentes, los exgobernadores. Eso es absolutamente necesario hacerlo. Ojalá que en esta semana lo podamos hacer y emitir un pronunciamiento ante el gobierno nacional. Creo que eso es lo concreto que podemos hacer. Y quiero referirme también, Pepe, a un temita o a un aspecto de este tema, que es el de la gobernadora. Yo pienso que a la gobernadora, cuando la famosa entrevista que hubo en Sánchez Cristo, pienso que se le malinterpretó sinceramente. Se le malinterpretó porque es que hemos venido hablando, o ella ha venido hablando en el departamento, de la intervención, pero la intervención de que trata la ley 550, que eso prácticamente no es una intervención. Eso es prácticamente un acuerdo allí, pues, que se hace entre entidad territorial y nación para el efecto de sanear deudas. Y claro, entonces, comienzan a plantearle a ella una situación supremamente escandalosa, digámoslo así, y le preguntan si está de acuerdo con la intervención, y ella, que viene hablando de la ley 550, pues creo que dio a entender que sí estaba de acuerdo, sí, pero me imagino que ella se está refiriendo a la intervención de que ella venía hablando, que es la de la ley 550, pues yo estoy seguro que la gobernadora en ningún momento va a decir, sí, que se nombre un gerente y que me reemplacen a mí. Eso no puede caber en la cabeza de ninguna persona, pues, con 3 dedos de frente. Y además, eso es absolutamente ilógico. Lo que sí podemos aceptar los guajiros, lo que sí queremos los guajiros, es que ojalá se designe a una persona oficial y formalmente como enlace entre la nación y la entidad territorial, para que esa persona, con toda la autoridad del caso, empuje a todo el que tenga que empujar en Bogotá, para que atienda las necesidades que está planteando el departamento de La Guajira. Ese es el tipo de intervención con el que estaríamos nosotros de acuerdo.